Recording in progress. Entendido. Vamos a compartir la pantalla. Cerrar esto. Mm, ¿Están viendo? ¿Estamos todos? Ay, para que capaz el chat. Bueno, clase de hoy. Vamos a dar ORM, que ya vamos a ver qué significa, pero vamos a empezar desde lo más fácil. Impedance mismatches. Ya empezó complicada. Pero básicamente, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos visto que teníamos... Espérate que voy a checar esto. Estábamos viendo cómo había diferencias entre lo que sería nuestro modelo real, nuestro modelo en el programa en Java, digamos, y en cómo se decía o cómo se escribía eso en la base de datos. Por ejemplo, que había, no me acuerdo quién contaba que, bueno, que no hay booleans, y entonces que tenéis que hacer algo para eso. Hay datos que son distintos. Y un poco lo que comentábamos, que era lo que decía justamente la- las diapositivas, era que la persistencia de un sistema que está pensado y que está escrito bajo el paradigma orientado a objetos, es decir, un sistema en Java, cuando lo llevamos a una base de datos no, que es relacional, no es directa, no hay una relación directa, digamos. Nosotros en nuestro código tenemos que una provincia tiene ciudades, pero después eso se traduce en un montón de cosas que no vemos, digamos. Y esto era como un poco alguna de las cosas que veíamos, pero hay como muchas más. Por ejemplo, cuando veíamos lo de la tecnología con objetos, hay, no sé, herencia, polimorfismo, identidad, encapsulamiento, todas cuestiones que la base de datos desconoce y la base de datos por ejemplo, tiene otras que entre sí no tienen una relación uno a uno, digamos, donde lo que está acá se traduce a esto. Entonces como que tienen que ir viendo cómo hacemos para que eso ande, digamos. Y ese desajuste, bueno, se lo conoce como este nombre de impedance mismatch. Ni idea, pero bueno, ahí está. Y está bueno que tiene ahí la cuestión. Por ejemplo, una de las cuestiones que acá hablaba, que era el tema de cómo nosotros en Java definimos la identidad de un objeto, que se acuerdan que teníamos como dos formas. Uno era por igualdad, cuando decíamos que dos objetos eran iguales, cuando eran literalmente el mismo objeto. Nosotros tenemos em, dos personas distintas, que esto era un poco lo que habíamos visto, no sé si se van a acordar, no puse encima el ejemplo, pero nosotros vimos que, por ejemplo, si vos tenés dos personas y en tu mismo código definís persona uno que tenga nombre Juan y edad 35. Y después abajo en la siguiente línea definís persona 2 que tenga nombre Juan y edad 25. Esas clases nos había pasado que si bien son idénticas, no son iguales porque no representan en sí la misma posición de memoria como variable, pero sí tenían identidad, porque, bueno, acá está definido con el ID, pero si nosotros podíamos definir como definimos en su momento el equals y el hash code, habíamos definido que compare esas dos clases con su nombre y con su edad. Entonces ahí serían iguales. Más o menos como para contar claro, en la base de datos, por ejemplo, eso se maneja con la clave primaria, que era lo que habíamos visto en la clase pasada. Eso es lo que identifica unívocamente a cada registro. Después, bueno, nada, contábamos de la clase de la clave que puede ser natural o subrogada. También decíamos que, bueno, que hay como distintos, por ejemplo, string en Java no tiene limitaciones de tamaño, pero si alguna vez vieron o trabajaron en la primera parte con SQL y bueno, con todos los lenguajes de base de datos, varchar o char, vos tenés que definirle generalmente una longitud. Bueno, los campos numéricos, las fechas, los booleanos, como comentábamos, y todo eso son cosas que hay que ver, digamos, cómo las mapeás y cómo las convertís de uno a otro. Poeta y estudiado, puedes que ordenar que mi casa es un caos. No, Mandar a lo tenías Mateo a abierto bañarse, justo. 7:30 tiene que dar la pedida a top. Que hice yo. Que se No, vaya a bañar quiere ver el final de la novela cuando el se todas las micrófono, boludo. sí, No, Helio. Bueno, continuamos.
perdón. No, no pasa nada, boludo. No hay drama, no hay drama. No pasa nada, pero está grabado. Después te escrachamos en las redes. Che, cuestión. Bueno, otra de las cuestiones que veíamos también que se diferencian bastante el tema de la carnalidad, como nosotros en la programación que es orientada a objetos, tenemos como direccionalidad y bidireccionalidad, el tema de que quién conoce a quién, si yo soy empleado y conozco mi dirección, o sea, yo soy empleado y tengo un atributo dirección, la dirección me conoce a mí, bueno, o sea, son como que quizás me estoy enrollando un poco, pero eso después en la base de datos se traduce solamente en foreign keys, que era un poco lo que veníamos viendo. Entonces como que hay diferencias entre los dos. Y, claro, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para convertir y como para pensar eh, y para unir esos dos mundos? Yo realmente espero que con esto no hayan tenido que trabajar, porque JDC debe ser lo peor que existe en la vida. Pero es importante porque fue la primera como aproximación y lo más base para poder justamente llegar a unir estas dos cuestiones. Esto lo voy a hacer muy rápido porque en principio creo que lo vi en la primera parte y si no, no pasa nada porque no es que lo vamos a dar en sí. Pero bueno, la idea es que nosotros tenemos nuestra aplicación en Java y esta JDBC es lo que Java nos permite para poder conectarnos a la base de datos. Tenemos que tener un driver, que eso se descarga, y que este driver es el que te maneja bueno, justamente el administrador de los managers, te maneja cómo te juntás, digamos, y cómo te recuperás datos de la base de datos. Entonces tenés que hacer un montón de cosas y hay un montón de componentes, que si el driver manager, que si la connection, que si el statement. Esto te cuenta, lo estoy pasando por arriba porque quiero que lo tengamos nomás como para presente de cómo se hacía. Pero fíjense que, bueno, no sé, para hacer una creación de una base de datos, tenemos que definir todos los URL, crear la connection, inicializarla con el driver manager, no sé, get connection, que era un quilombo, que tenés que vos manejar la ejecución. Después, si quería hacer una inserción, tenía que crear la connection, abrir el statement, después cerrar la conexión bien y que no te quede abierta porque después es un quilombo. Hacer cada una a mano, todo así, escribiendo, muy propenso a errores, digamos, también. Y después, si vos querés hacer un mapeo, después tenés que hacer un mapeo de, bueno, dame este int y yo lo mapeo ahí, y dame esto que en la base de datos es un varchar y yo te lo voy a mapear. Y como tenés todo medio a mano. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tenés que la complejidad, o sea, y eso que era como bastante fácil eso, pero en sí cuando querés recuperar muchas cosas te empieza a quedar un código enorme que después no entendés nada, digamos, y que también tenés que gestionar vos todas las transacciones que vas a realizar. Entonces se plantea, bueno, ¿hay una forma de hacerlo mejor? Realmente sí. Gracias a Dios aparecieron los objetos, los mapeadores, objetos relacional, o por sus siglas que se conoce como ORM. Y esto es medio lo que vamos a ver el día de hoy. La idea es que es una técnica para poder convertir los tipos de datos y que sea como un intermedio entre mi base de datos y mi programa en Java, aunque puede ser para cualquier otro programa, digamos. La idea es justamente un poco ocultar el tener que hacer vos todo, digamos, y solamente mandarle, tráeme esto o guardate números, digamos. Que un poco justamente es lo que comentaba recién del intermedio, de cómo es el que traduce del modelo de datos al esquema y viceversa. Es una capa de abstracción entre la base de datos y el desarrollador. Em, Esto viene de la mano, o sea, la primera como lo que primero se quiso hacer con Java, en Java definió lo que se conoce como la JPA o la Java Persistent API, que justamente proporciona una interfaz para poder brindar la posibilidad de que se haga esto, digamos. Entonces crea un estándar para todo lo que sean las tareas de la relación y de relacionar los objetos, y te lo permite hacer mediante lo que serían las anotaciones, que es lo que vamos a ver.
Y después tenés otras formas, como un XML, pero ya un poco se complica, entonces nosotros nos vamos a quedar con esto, que es la forma actual y la mejor forma incluso, porque es mucho más fácil, mucho más simple y mucho más mantenible. Nuestro mapeador que vamos a utilizar se llama Hibernate, que es un mapeador objeto relacional que implementa JPA. JPA es, como comentaba recién, es la interfaz que definen cuáles van a ser los métodos que tienen que implementar Hibernate. Pero nosotros eso lo vemos por encima porque solamente vamos a llamar a Hibernate y estamos joya. Y las anotaciones sí vienen y te simplifican literalmente todo un quilombo. O sea, no pusimos, por ejemplo, este con el XML, que también se puede hacer, pero te queda un choclón enorme y tenés que ir viendo si te equivocaste una cosa u otra, entonces está bueno. Nosotros, nosotros en este curso lo vamos a hacer utilizando Maven, que eso casi que sí o sí, pero lo vamos a hacer con Spring, que es otro framework de Java, que no vamos a comentar así como muy bien y no vamos a ahondar en qué hace, pero es uno de los principales frameworks, digamos, que se utilizan, que creo que en otros cursos o en otros, sí, en otros de los cursos estos de Java intermedio o avanzado, esto no sé ni cómo se llama, pero bueno, de los cursos estos de la Argentina del programa, no sé si lo van a dar de la misma manera. Nosotros creo que lo vamos a dar así y lo definimos con la AU porque es realmente lo que se usa y lo más actual y esto es literalmente lo que hacemos en el trabajo, digamos, o sea, como está en nuestros trabajos. Entonces nos pareció que era lo más correcto. Em, a eso le vamos a tener que agregar las dependencias para que todo este programa funcione. Bueno, de Hibernate, de un JVC Connector, porque atrás de Hibernate y atrás de la JPA esta que estamos comentando está un JVC, un driver. Vamos a agregar Longbook y vamos a agregar una más que es Spring Data, que ya la vamos a ir viendo más que nada en la clase que viene. Esto lo voy a pasar ahora porque después quiero que lo veamos en un ejemplo, pero así se crea básicamente un programa con Spring, se llama Spring Initializer, y vos le configuras todo con las dependencias que vos queréis y ya te lo trae, entonces no tenés que estar medio que preocupándote. Pero preocúpense que ahora un rato lo vemos. Lo mismo con el Application Properties, que es un archivo de configuración que se utiliza para configurar cómo vamos a realizar los mapeos y más que nada las propiedades. Eso lo pasamos. Vamos a hacer esto con un ejemplo, que es este ejemplo que se llama eh, bueno, no tiene ni enunciado de nada, pero la idea era mostrar un poco cómo vamos a hacer los mapeos nosotros. Ah, al hindú del video, sí, la verdad que está un poco complicado. Encima no encontré el que mejor habla, pobre. Pero de última probá, yo pasé también el link al MySQL. Uy, Dios, ¿por qué se ve así mi cámara? ¿Puede ser? Sí, rarísimo, recién encima. Chicos, ¿quién me puso un filtro de cara? Rarísimo. No sé qué Cuestión, onda. no sé cómo se apaga, tío. Cuestión, si no, desinstalalo y instalalo de vuelta y bueno, vamos a ir así, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Cuestión, eh, pasando el ejemplo, ya me hace mucha gracia verme con todo el coso Violeta Nacker. Pasando al ejemplo, tenemos un empleado que tiene un nombre y un ID. Y ese ID es justamente lo que va a eh, definir únicamente al empleado. El empleado tiene una dirección y tiene una y solamente una dirección, y la dirección pertenece a un empleado. Fíjense como acá tenemos una relación uno a uno. Después tenemos que el empleado trabaja en un sector, pero en un sector pueden trabajar muchos empleados. También vimos que dice esto, que el empleado lo- reporta fichajes o hace fichajes, hace 0 o n,
Y un fichaje pertenece sí o sí a un empleado. Y por último, un empleado puede tener uno o muchos roles y un rol lo tiene cero o n empleados. Entonces, esto es lo que vamos a ir haciendo. No sé si en la primera etapa, también como para comentar antes, en la primera etapa nosotros lo que me imagino que hicieron fue ir a la base de datos, a MySQL Workbench o el que usaran, y definieron todo a mano, tipo create table, empleado. em, ¿Eso es así o no es así? No sé si alguno me puede comentar. Claro, eso es crear la base de datos a mano utilizando MySQL, el lenguaje, digamos, SQL. Ahora con Hibernate y con el mapeador objeto relacional, ni siquiera nos tenemos que preocupar por eso, porque ya desde el Java podemos hacer todo derecho, digamos. Sí, supongo que el script es un script que vas ahí, que lo vas ahí creando. Entonces tenemos estas anotaciones que se ponen arriba de los métodos, de las clases o de los atributos para definir cosas y contarle al mapeador objeto relacional qué es qué. Entonces la primera entidad, o la primera anotación, perdón, que vamos a ver es justamente la que se llama, la verdad que no sé por qué, pero bueno, igual a mí me hicieron lo mismo, así que creo que es algo que pasamos todos. Se llama arroba entity, que arroba entity es para decirle que este empleado va a ser una entidad, pero una entidad significa que va a ser una entidad de modelo, digamos. Todavía no están siendo relacionada con una tabla en la base de datos. Que es justamente o sea, es literalmente lo que dice acá, que una entidad no necesariamente es una tabla en el modelo de datos, sino que es una entidad en nuestro modelo de negocios, o sea, en lo que sería Java. Cuando vamos y le definimos arroba table, ahí decimos, ok, entonces va a haber en la base de datos una tabla que se va a corresponder con esta entidad, que en este caso se le va a llamar empleado, porque le definí name empleado. Entonces ahora tenemos la entidad y la tabla. Fíjense cómo acá este empleado está con minúscula, porque en general en la base de datos se pone todo con minúscula, pero bueno, fíjense nomás que hay una diferencia de connotación que después se nos va a empezar a... Como que eso se tiene que mantener, digamos. No es lo mismo poner empleado con mayúscula que con minúscula. Para poner atributos, nosotros vamos para cada uno de los atributos y le definimos arroba column y le ponemos un nombre. Este nombre, o sea, fíjense como este es un atributo de Java de toda la vida, private string nombre, que yo le voy a decir que en la base de datos se va a condicionar o corresponder con una columna en la tabla, y esa columna lleva el nombre, digamos. Cabe destacar que en este caso, este nombre que está acá, es la variable en sí, la notación, podría ser distinto de nombre, porque esto es lo que está en el modelo de Java, y con esto es con lo que se va a corresponder en la tabla, digamos. Entonces así declaramos el nombre. Si queremos ir y declarar ahora un ID, sería lo mismo para cada atributo, arroba column, name ID, pero además, como esto va a tener esta particularidad de que va a ser justamente la private key, la primary key, perdón, se declara con arroba ID. Entonces, en este momento tenemos una entidad que se corresponde con una tabla en la base de datos que se llama empleado, que tiene un ID con el nombre ID, que se corresponde con un atributo en Java, que también se llama del mismo nombre, y que tiene, que no está acá, pero bueno, era lo que estábamos viendo recién, un nombre que también se condice con el nombre que tiene en la base de datos. Y algo que habíamos hablado en la clase pasada era que cuando nosotros teníamos con ID una primary key que sea subrogada, que era esta primary key que era artificial, podíamos manejar nosotros cómo íbamos a hacer que se genere para no tener que ir nosotros y definirlo uno por uno.
Entonces, una forma que se puede hacer es con esta anotación de generated value y tiene una estrategia de generación de ID. Eso significa que cuando nosotros vayamos a poner un nuevo o crear un nuevo empleado, automáticamente se va a generar con el ID que le corresponde. Entonces nos simplifica no tener que el procesamiento de pensar qué ID va o cómo hacemos. Entonces con eso mapeamos lo que sería la entidad. Pero ahora tenemos que ver cómo hacemos con las relaciones. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que teníamos tres tipos de relaciones? O bueno, en realidad cuatro si se quiere. Una era la uno a uno, one to one. Después teníamos la que era uno a n, o sea, one to many, que si nos parábamos del otro lado, era al revés, era many to one. Y teníamos la última relación que era la many a many, o muchos con muchos. Vamos a empezar por la más fácil, que sería la one to one, que es justamente para especificar cómo vamos a hacer la relación o a decirle al mapeador que vamos a tener una relación uno a uno. Cabe destacar que esta relación puede ser unidireccional o bidireccional a nivel de objetos, es decir, a nivel de Java. Y acuérdense que cuando nosotros hablamos de si es unidireccional o no, es decir, si conoce o no el atributo. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. La entidad que posea, o vamos a verlo con el ejemplo mejor, y después volvemos. Esto sí, tenemos la relación esta tiene, que es un empleado, tiene una dirección, uno y solo uno, y una dirección pertenece a uno y solo un empleado. Entonces, para nosotros poder modelar esto y crearlo y que se lo mantenga directamente el mapeador objeto relacional, lo que se hace es, en mi entidad que yo quiero que conozca la otra, que en este caso es empleado, le voy a declarar una relación one-to-one al atributo del tipo dirección, que se llama dirección. Y dice, la entidad que posea la foreign key a nivel de tablas debe acompañar la anotación esta one-to-one por una anotación auxiliar que se llama join column. Este join column, para el que vio algo de SQL, es definir cómo nosotros queremos que se haga el join. La idea sería de comentarle cómo quiero que te mapees y que busques esta dirección. Y este join column se define con un nombre, que este nombre va a ser el ID, como acá, que va a tener en tu tabla, en tu base de datos, el empleado, se va a condecir con un dirección ID y que va a referenciar al nombre de la columna ID que está en dirección. Fíjense cómo cada dirección tiene un ID. Cabe destacar que, claro, acá yo a este mapeo lo estoy mostrando solamente para empleado, pero dirección también tiene un entity, un table name dirección y un ID, tipo un arroba ID. Entonces la idea es que el join column lo definimos como el nombre que va a tener en nuestra tabla, en la tabla de empleados, porque lo estamos haciendo en empleados, y que va a hacer referencia a al campo ID. Y este campo ID sabe que es el que está en dirección, porque sabe que acá estoy definiendo este tipo como dirección. Y que dirección existe como entity, que sería, acá está el modelo de dirección, arroba entity. Entonces por este arroba entity, el mapeador sabe que esa dirección se corresponde con este ID. Cuestión, que es un poco lo que comenta acá. La relación puede ser unidireccional o bidireccional a nivel de objetos. Esto es, yo en mi base, en Java, puede tener una clase que sea empleado que tenga su dirección. Eso sería que sea unidireccional.
porque empleado conoce su dirección, pero dirección no tiene una relación con el empleado, no sabe a qué empleado pertenece. También podríamos declararlo como bidireccional, para que el empleado tenga una dirección, como acá, private dirección, dirección, y que la dirección tenga un empleado, para que si vos tenés la dirección ya sabés instantáneamente cuál va a ser el empleado que tenés asociado. Esto es medio un quilombo, porque, y lo vamos a ver, o sea, el tema de la bidireccionalidad, porque encima es algo que no sé si se usa mucho, que digamos, porque medio que uno lo que intenta más que nada es mantenerse con la direccionalidad, con la unidireccionalidad, para no tener tantos quilombos, que es lo que vamos a hacer básicamente. Em, y cuando vemos que estamos haciendo muchas consultas, por ejemplo, si yo tengo una view en mi... Yo estoy haciendo un programa y tengo una vista que es tiene un listado con todas las direcciones posibles. Entonces yo por cada dirección, si tendría unidireccionalidad, tendría que pedirle que me traiga a mano su empleado. Entonces cuando tengo muchas así, digo, ok, entonces no es necesario que yo pida una a una, sino que lo puedo ir y mapear directamente para que ya me traiga todo junto. Mira que me estoy haciendo un quilombo, pero lo que se tiene que quedar es que nosotros vamos a intentar buscar siempre la unidireccionalidad, pero vamos a tener presente que también se puede pensar desde el otro lado, básicamente. Y cuando es del otro lado, que es lo que está acá, si la relación es bidireccional a nivel de objetos, es decir, en Java, la entidad que no posea la anotación join column tiene que tener igual una forma de decir, pará, porque mi empleado tiene una dirección y yo soy dirección y tengo que de alguna manera conocer que alguien me está llamando y que alguien me tiene a mí, digamos. Entonces a eso se agrega el one-to-one, igual que acá, pero se dice que esto está siendo mapeado por dirección. Esto es un quilombo, la verdad. Y es algo que no hemos hecho mucho, que digamos. Por eso también es como difícil de explicar, porque tenés que tener como todo en cuenta de que si el join column y el one-to-one y el map by, pero resulta más importante que se queden con este concepto, que es el de unidireccionalidad. Entonces, como para hacer un breve resumen, definimos one-to-one, es decir, que este atributo va a ser una relación one-to-one, y definimos cómo queremos que se haga el join, que es definir que yo, el empleado, voy a tener un campo, un atributo, una columna que se llama dirección ID y que hace referencia al ID de la dirección. Espero que le haya quedado algo. No, pobre Víctor. Espero que le haya quedado algo, pero bueno, ya igual lo vamos a ver con un ejemplo, porque lo que queríamos hacer con la AU era, para los que entraron un poco tarde, queremos hacer el ejemplo que tienen que entrar en esta clase, que no lo vamos a terminar en esta clase, pero para empezarlo, y lo vamos a continuar en la siguiente, así que quédense tranquilos con eso, que lo vamos a ir viendo. Así hacemos como juntamos todo, que está bueno. Siguiendo. Siguiendo. La siguiente relación que vamos a intentar mapear es la many to one, que es esta que nosotros decimos que el empleado tiene, o sea, trabaja en un sector y un sector tiene muchos empleados. Fíjense cómo ahora many to one estamos parados del lado del empleado. Nosotros vamos a tener un empleado que tenga un solo sector, porque era lo que les comentaba que era mucho más fácil que nosotros cuando estamos parados en una relación que es 1 a n, pongan siempre la foreign key en el que participa con n. Para hacer eso, lo que se hace es definir arroba many to one en la clase empleado
Y a mi atributo sector, definirlo con el join column, sector ID, y que referencie la columna, el nombre de la columna ID, dentro de sector. De vuelta, sector también está definido como @entity, @table, y con su respectivo @id. Fíjense cómo es bastante parecido a lo que veíamos recién. Em, y acá también comenta que en sí no sería necesario definir el join column, ya que por defecto sabe que tiene que hacer referencia a la foreign key de la otra entidad, pero lo vamos a hacer igual para poder nosotros definir cómo queremos que se llame el atributo en la tabla de empleado. Si yo no le defino el name, ni no le defino el join column, lo va a hacer igual, pero capaz que te va a crear una tabla que se llama, no sé, ID sector uno, o con un nombre medio raro que te lo define Hibernate. Entonces para eso nosotros le vamos a definir qué nombre queremos que le pongamos. Por otro lado, nos podemos parar también en la inversa. Como ahí recién estamos viendo el many to one, yo ahora me podría parar del lado del sector y decir el sector, viendo acá esto, el empleado tiene solamente un sector, pero yo me paro del lado del sector, el sector tiene una lista de empleados. Entonces, justamente lo que vamos a ver ahora es el one to many, que es la relación inversa, que es para ver cómo hacemos para mapear el lado del que tengo muchos, tengo una lista de empleados, por ejemplo, en este caso. De vuelta, tenemos dos formas de hacerlo. Si es unidireccionalmente, es decir, si yo siendo sector tengo una lista de empleados, pero el empleado no tiene un atributo sector, o si queremos que sea bidireccional, es decir, que el sector tiene una lista de empleados y el empleado tiene un atributo sector. Está media densa la clase, ¿no? Como que está muchos términos y muchos ida y vueltas, pero después lo vamos a ir viendo bien para que se Estamos entienda. esperando que pasemos a la práctica. Sí, Vale. literal, literal. Pero bueno, vamos a ir. Sí, es un de acá para allá, pero bueno. Quiero pasar esto un poco medio rápido para que lo veamos más que nada en la práctica. Em, para hacer perdón, me perdí. Estamos acá, en el one to many. Tenemos dos formas. Bueno, que les comentaba recién, el unidireccional y el bidireccional. En el unidireccional dice, desde el lado A, que es donde está la colección, por ejemplo, este lado sería sector, porque tiene la colección de empleados, debe estar acompañada de un join column que defina la foreign key de la entidad B, que sería, en este caso, empleado, que sería este caso. Para hacer la unidireccionalidad, lo que vamos a hacer es pararnos en el lado del empleado. Bueno, para que acá me pase el... Puede ser, puede ser que este sea el de fichaje y no el de sector. Agustina Sander. Eh, no me acuerdo. No, au. A ver. No, bueno, pará. Pero Ah, perdón, perdón, es que lo estaba viendo, pensé que lo estaba viendo en tu cosa. que no. Em, one too many. Claro, no sé. No sé qué pasó ahí. Em, Me parece que esto no es de fichaje todavía. Acá tendría que estar Claro. el de sector. What happened? ¿Qué pasó? Lo que van a entender muchísimo son los chicos, pobrecitos. Bueno, no importa igual. Vamos a seguir con este. Tal, después lo vemos un ejemplo que creo que está bien. Así que vamos a dejar ese caso para después. Acuérdense que vimos los cuatro, o sí, digamos cuatro tipos posibles de relaciones. One to one, que se anduvo bien. El many to one y el eh, one to many, que es el que recién lo vamos a pasar y lo vamos a ver después.
El many to many, que es el último que nos queda, es cuando definimos una relación n a m, o muchos a muchos, que era que, como vimos en la última clase, cuando lo pasábamos a una base de datos, lo íbamos a definir como una columna auxiliar intermedia que iba a ser la relación entre los dos, que los iba a relacionar. Acá nuevamente tenemos la posibilidad de hacerlo unidireccional para que los de un lado se conozcan con los otros. Perdón, al revés. Unidireccional para que los de un lado solamente conozcan a los... A los... Ah, manito. Manito. Muito. Vamos a aplicarlo con el ejemplo. Pobre, bro. Hoy no es la mejor clase, chicos. El ejemplo es el siguiente. Tenemos empleados que tienen roles. Que tienen uno o n roles. Y los roles pueden tener cero o n empleados. Entonces esta es una relación n a n o many to many, que es lo que comentaba recién. Entonces esto en la base de datos se va a reflejar como una tabla intermedia que sea, no sé, posee, en este caso, si le ponemos este nombre, que va a tener una referencia al empleado y al rol. Acá un poco lo que contamos es esto. La idea es declarar many to many para definir que va a ser una relación many to many, justamente, NN. Y vamos a definir de vuelta un join table. Fíjense que como hoy teníamos un join column. Ahora tenemos que definir join table porque queremos hacer un join con toda una tabla completa, que va a ser esta tabla intermedia que nos va a crear. Si nosotros no definimos el join table, como acá, esto va a andar, pero la tabla que nos va a crear intermedia no vamos a tener control sobre ni cómo se llama, ni cómo se llaman los atributos que tienen en las columnas. Entonces para eso lo que vamos a hacer es definir justamente el join table y decir, crear una tabla intermedia con el nombre de rol empleado, que va a tener dos columnas, una con el ID del empleado y otra con el ID del rol. Y pone, como yo soy un empleado, yo soy la clase, yo soy este, y yo voy a tener una lista de muchos roles, definí que mi clave es ID empleado y que me haga referencia a mí con este join columns, pero después va a haber otra que va a hacer referencia a los roles. Como es inverso, justamente porque estamos haciendo referencia a alguien que no soy yo, porque estoy dentro de empleado, fíjense cómo lo estoy declarando dentro de empleado, lo seteamos como inverse join columns, pero esto es lo mismo, tipo, vamos a definir que va a tener una columna ID rol que se llama, que hace referencia al rol, al ID del rol. Se puede setear para que sea bidireccional con el map by, que era siempre cuando queremos mapear la bidireccionalidad, lo vamos a ver con el map by. Pero de vuelta, nosotros vamos a intentar evitarlo, a menos que nuestro dominio lo digamos, bueno, acá todos se tienen que conocer con todos. Eso un poco de las anotaciones. Ahora en breve vamos a mostrar un ejemplo, que esperemos que esté un poco mejor. O sea, voy a mostrar este ejemplo que estábamos viendo recién y vamos a empezar con lo nuevo. Necesito por favor que me digan todas las dudas que tengan, que me imagino que deben ser un montón. Em, Ahí en el ejemplo se ve que la PK es compuesta para la tabla intermedia. ¿Cómo sería para que tenga una subrogada? Te hago una Em, pregunta, profe. Cuando nosotros codifiquemos y leemos room, suponete que ya estamos conectados, nos va a poner que escribimos mal o nos equivocamos. Si no nos tira error, nos puede crear cualquier cosa. sí, Digamos, es un problemón. sí, sí, por ahí te vas a dar cuenta cuando algo te va a fallar y vas a decir, o siempre en el stack trace, en la excepción medio que te puede llegar a decir
y te tira información, pero sí, la verdad es que tenés que, mm, que tener cuidado, digamos, más que nada. Te hago otra consulta. ¿Sí? Viste que vos dijiste que cuando creamos al objeto, el objeto, o sea, se va a crear el registro si nosotros tenemos bien codificado la clase del Sí, objeto. ¿Se puede borrar también? Que eso es algo que nunca lo vi. sí. Eh, Digamos, ¿cómo sería? nosotros hoy vamos, bueno, ahora igual está, pero hoy vamos a ver más que nada la creación y el mapeo. Y después en la clase que viene vamos a ver bien cómo se hace en el mundo real, digamos, o como más actualizado para hacer eso. Pero Ok. ahora dame 2 segundos que llego a la diapo y te muestro cómo es una forma de hacerlo, o una forma media básica. Y ahí Maxi pregunta que en el ejemplo se ve que la PK es compuesta, por lo que habíamos comentado los otros días, que esta tabla se puede componer con el ID de los dos empleados. ¿Cómo haría para tener una clave que sea subrogada? Es decir, agregar que esto no sea en su clave primaria, sino tener una que sea ID. La respuesta es que la verdad que no sé cómo lo define, si lo querés definir por afuera, pero sí sé que si lo querés, o sea, si lo haces así va a estar bien, porque en principio no vas a tener otro ID empleado con otro rol, o sea, el mismo empleado con el mismo rol. Entonces, por eso es que como que la forma por defecto en general está bien, em, y es la que vamos a usar en Sí. realidad. Sí, si no, capaz crear justamente otra clase que sea rol empleado, ponerle un empleado, un rol y el ID. Mm, Y bueno, y ahí te quedaría lo mismo en realidad, pero generalmente no se hace. yes, pero es una buena pregunta y algo que se puede plantear. Que más que, no sé si, claro, justamente no sé si es el mejor ejemplo para este, porque el rol en sí como que no le definimos ni atributos ni nada más. Entonces como que no tiene mucho sentido hacer hacer como todo una tal aparte para solamente definirle que no tenga la primary key y que tenga una subrogada. Entonces, pero si vos tenés, como comentaba la AU recién, algo más completo, acá que el rol tenga, no sé, las vistas a las que podés acceder, los permisos que tenés y eso, ahí sí tendrías que definirlo como aparte y podrías hacer eh, más configuraciones, digamos. Vale, creo que lo de One to Many estaba bien. Si volvés para atrás, A ver, tengo miedo. Creo que yo odio también. la bidireccionalidad. Mal pedo, tal que. No, uno más para atrás. Ahí. Ah, Porque, bueno, en este caso era un empleado tiene muchos fichajes. Bueno, eh, sí, si volvés al diagrama, no sé dónde está el diagrama. sí, bien atrás. No, este es el del sector. Vos decías el primero, el de coso. Sí, sí, al No pusimos una completo. foto, somos unos culiados. No, sí, está, ahí. Bueno, pero. Ahí a la izquierda, un fichaje tiene un empleado, un empleado tiene muchos fichajes. Claro. Entonces, en este caso, nos paramos del lado de empleado. No, sí. Y decimos que tiene una lista de fichajes. Y claro, y tiene una lista de fichajes. Entonces ahí le ponemos el one to many. Sería un empleado que sería el one to many, muchos fichajes. Mm, Y en ese caso sería como al revés de lo que estamos viendo. Em, Como nos vamos a parar del lado que tiene N, sería de los fichajes, el fichaje en realidad va a tener la foreign key a empleado, que es como la única, no sé, aparición. Entonces se va a decir, bueno, en la tabla fichaje me va a crear una columna empleado ID que va a hacer referencia al ID de empleado, que es único, porque un fichaje tenía un empleado. Y eso, bueno, lo de sector ID quedó y dirección ID quedó del anterior ejemplo, pero es bien. eso. No sé si. Creo que se entendió. No sé si. O sea, yo entendí, digamos, pero bueno, porque lo conozco. Pero sí, la idea es justamente que, fíjense como en el otro ejemplo, en el ejemplo del sector,
nosotros estábamos parados en el lugar en donde decíamos, yo soy el empleado y tengo un sector. Ahora estamos en un caso en donde yo soy el empleado y tengo una lista de fichajes. Entonces, acá me voy a traer esta, si la comparamos. No, vamos a hacerlo con esto. Mm, queda un poco grande, che. Fíjense cómo, estando en empleado, tengo un sector. Y acá, estando en empleado, tengo una lista de fichajes. Entonces, para el sector, que es esta relación many to one, vamos a definir la clave del que hace referencia, esto es en empleado, que sería esta que está acá abajo, y que da referencia al ID que está en sector. En cambio, en esta, como la clave foránea va a estar en fichaje, yo tengo que decirle, mira, yo en mi tabla empleado tengo un ID y yo quiero que vos en tu tabla fichajes hagas referencia a ese ID mediante el empleado ID. Entonces, créate una columna que sea empleado ID que referencie a mi columna empleado. O sea, a esta ID. Fíjense cómo estamos definiendo, creando una nueva columna en la tabla fichajes desde afuera de la clase fichajes. En cambio, acá estábamos dentro de la clase sector y estábamos creando esta columna dentro de la misma tabla de empleados. ¿Puede ser o no puede ser? Esa es la única ocasión, esto igual queda un poco viejo, pero esa es la única ocasión en que se tiene que crear una tabla intermedia, ¿no? Cuando es many to many. Sí, sí. A menos que, bueno, como comentábamos, tengas el caso en el que tengas. No, sí, igual sí. O sea, tabla intermedia como tal se da por esto, porque tenés una relación many to many y le separás. Después puedes tener una clase intermedia, ponele. Pero bueno, ahí ya tendría como más funcionalidades, que es un poco lo que estábamos comentando recién. ¿Qué piensan? ¿Sensaciones? Hablamos un poquito mejor. Vemos primero el ejercicio de esto que estamos hablando ahora, ¿o no, Agus? O ya empezamos ¿Sí? con el de la clase 6 o sea, con el No, límite. no. eh, Hace este, total. Ok. No, esto lo vamos a mostrar para que lo tengan, ¿no? Pero sería justamente el mapeo de cómo está hecho esto. Empleado, tiene su tabla, empleado. em, ¿Se ve? Pero sí. Sí, capaz que le pones un poquito más de zoom de onda, pero Mm, Quizás me estás matando. sí, a ver, acá que me fijo. Ok. O sea, esto es básicamente lo que La teníamos ruedita del repasado con. mouse. Si mantenés ¿Sí? apretada la ruedita del mouse y girás, se te agranda. O por lo menos a mí en Netflix me pasa eso. Si mantengo apretado la. La Espera, ruedita, la ruedita para subir y bajar, Ajá. ¿no? No. Si no, control y la ruedita para arriba o para abajo para ampliar. Probé, pero no. En view zoom. A ver. Zoom, 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 zoom. Alt y scroll. No. Igual la gente puede Sí, cambiar ahí lo acabo de ver. Que puedo hacer el Ah, zoom de zoom yo al video.
pueden ¿Por cambiar qué? el zoom de reproducción más arriba en las opciones y ponen zoom 100% y se les ve grande, gente. Mm, bien, buen comentario. Entonces, bueno, vamos a comentar un poco, más que nada, cómo está planteado. Fíjense cómo, vamos a empezar por las más fáciles, que son la dirección, la planteamos con entity. O sea, todo lo que son entidades tienen que estar planteadas con el entity para que lo reconozca, digamos. Y después, si va a tener una tabla en la base de datos, porque puede no tenerlo, si es que no lo necesitamos en la base de datos, si no lo queremos persistir, le vamos a definir table y la dirección, o sea, el nombre. Y lo más básico es meterle un ID que se genere solo. Em, Fichaje está igual, porque son todos como simple en lo que estamos planteando. Rol está igual y sector está igual, como para que tengan la idea. Después empleado, que es la que nos interesa. Definimos entity, de vuelta a la table. Estos, no sé si se acuerdan, pero son los que definimos nosotros desde el Longbook, para que tengan, para que sea más fácil y no tengamos que definir a mano cada uno de los constructores. Definimos el atributo con su @ID y que se genere value también con identity. Y de estos hay, por las dudas, por si les interesa, hay como un par de tipos distintos de formas de generar la estrategia y que genere el próximo ID. Nosotros vamos a la entity porque es la que es más fácil, digamos, y no elijan una y manténganse con eso, nomás no es que pasa nada en específico si le cambiamos. @column. Y otra cosa que tiene bueno Hibernate es que nosotros acá le definimos que va a tener una columna, que va a tener un nombre que se llama nombre, que se va a condecir con este atributo. Yo acá podría a este ponerle nombre empleado. Lo que estoy cambiando acá es el nombre que tiene la columna en la base de datos. Pero igualmente se va a condecir automáticamente con este nombre. No es necesario que yo acá ponga la misma palabra, digamos. Pero bueno, en este caso, como para. Porque en general es más fácil, le pedimos la misma palabra. Y otra cosa que tiene bueno Hibernate es que cuando vos ya sabes que vos definiste un private, un tipo de dato y un nombre, ya sabe que estás definiendo un atributo. Entonces, si vos no le pones nada, ya automáticamente sabe que este atributo va a ser una columna en la base de datos empleado. Y se va a crear con el nombre de nombre. Va a tener. Pero bueno, vamos a definirlo para que lo tengan. Después, una cosa que nosotros decimos, y vamos a hacerlo así, decimos, el empleado tiene una dirección. Y nosotros esto lo queremos mapear. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como ya vimos en el DER, porque lo vimos en el DER porque lo hicimos en su momento, o sea, porque ya lo sabemos de antemano quizás, sabemos que esta relación es one-to-one. Entonces, lo primero que vamos a hacer es justamente definir, como estaba recién, no es que estoy haciendo nada raro, definir one-to-one como relación. Por eso, se me vino a la mente, por eso está ¿Sí? bueno lo que decíamos la clase pasada de primero diagramar el enunciado, ponerle o el problema. Claro, Porque cuando haces el DER o cuando haces el diagrama de clase ya vas viendo, ah, bueno, esto es una lista de direcciones o esto es solo una dirección. Y después ya acá directamente vas y le metes la annotation y listo. claro. Si no, después, bueno, si te equivocas ahí, después capaz que lo corriste, ya se te creó la tabla, vas a tener que eh, borrar la tabla, cambiarlo, volverlo a levantar. Y ahí Alejandro pregunta, ¿para cada columna tengo que definir un column? Bueno, era justamente lo que No. comentaba recién, es que si querés, si vos no le definís el column, Hibernate va a saber que cada atributo que vos tenés declarado, que vos lo vas a querer como un atributo de tu tabla. Entonces podrías no hacerlo. Pero eso lo que te va a hacer es que te va a crear una tabla con nombre de empleado, le va a poner un atributo que se va a llamar nombre. Si vos querés sobreescribir eso,
O sea, nombre porque tiene el mismo, o sea, copien lo mismo que está acá. Si vos querés sobreescribir eso, ahí es donde le pones nombre empleado. Si no, no le pongas nada y listo. ¿Y cómo define la tabla el tipo de dato de la tabla? Bueno, eso lo sabe por esto. Entonces por eso está bueno que nosotros no tenemos que ni siquiera ocuparnos de qué varchar o si char o si no sé qué. Todo eso te lo hace solo el mapeador. Ok. Cuestión, estamos definiendo la dirección. Entonces nosotros ya sabemos que tenemos una relación one-to-one. Y yo sé, acá en dirección, qué dirección tiene un ID, tiene un atributo que se llama ID. Entonces yo tengo que ver cómo puedo recuperar y cómo mapeo esa relación. Entonces lo que tengo que hacer es lo que teníamos recién, que es arroba join column. Es decir, te voy a dar una columna para que me hagas el join, para que sepas cómo recuperar la dirección. Esto para el que hizo SQL es lo mismo, o sea, para lo que hicieron SQL en la primera parte es lo mismo, pero solamente definiéndolo como desde Java. Ahí te tira como todos los parámetros que puede tener esto. Nosotros vamos a usar el name. Que sería, a ver, como estaban en las diapos, arroba. O sea, primero definimos en empleado, crea un atributo que se llame dirección ID y que haga referencia ay, ay, al ID de dirección. Este ID es esto que está acá, que lo conoce, que sabe que eso existe, porque esta dirección está mapeada como entity y está en la table, digamos. Existe una table con ese nombre y con ese ID. Claro, y bueno, y si esa ID en dirección se llamase, no sé, identificador, tendrías que poner reference column name identificador, digamos. O sea, es el mismo nombre del atributo. Bien. Si nosotros quisiéramos que la dirección, en este caso es medio al pedo, por eso les digo que no sé si cuándo, o sea, cuándo conviene y cuándo no conviene definir la bidireccionalidad, va a depender de lo que quieran hacer ustedes en su modelo y en su programa. En este caso es como que medio al pedo que la dirección conozca a su empleado, porque nosotros nuestra entidad importante es empleado, digamos. Entonces, empleado tiene dirección. Pero nosotros quisiéramos hacer igual la vuelta. Lo que tendríamos que definir es cómo se sacan los comentarios esto de cambiar de cosa, mirá, me tiene cansado. Cambiar de ID. Es definir la bidireccionalidad diciéndole que dirección tenga el atributo empleado también, que tenga la relación one-to-one, pero fíjense cómo em, esto es lo mismo que esto, ¿eh? Sí. Fíjense cómo yo acá definí el join column y de este lado no lo defino porque ya está definido acá, digamos, no necesito hacerlo de vuelta. Solamente tengo que decir que eso está siendo mapeado por el atributo dirección que tiene empleado. Que esta es esta dirección. Si yo acá de vuelta le pondría mapped by dirección empleado, esto se condice con esto que está acá. Entonces ahí los dos se conocerían. Y no tengo que definir cómo voy a hacer el join dos veces. Lo hago una vez y en el otro digo que está siendo mapeado por este atributo. ¿Se entiende? Bien. Bien. Me alegro porque estaba un poco preocupado. Lo mismo con sector. Fíjense que con sector, aunque sea una relación many to one, es básicamente lo mismo que habíamos definido acá, porque del lado del empleado, yo lo que sé es que tengo un sector. Entonces, bueno, en sector lo único que voy a tener es su ID.
Entonces no tengo que plantear que algo más. Entonces básicamente lo mismo que está acá. Decir, ok, créate en la base de datos, en esta tabla empleado, crea una columna o un atributo que llame sector ID que haga referencia al ID de este sector, que es este que está acá. Acá no hicimos la vuelta, pero porque la vamos a hacer en esto. Em, para fichaje, nosotros teníamos que el empleado tenía una lista de fichajes, que era distinto de este caso. En este caso estoy parado en este sector en una relación many to one, porque va a haber muchos empleados con un sector, y en este estoy al revés. Estoy, un empleado tiene muchos fichajes. Entonces, para hacer la unidireccionalidad, que es lo que en general vamos a querer hacer, lo que voy a plantear es, voy a tener una relación one to many con un join column, pero esta columna que yo estoy planteando no me la cree en mi tabla empleado, porque no tendría sentido tener en mi tabla empleado tener empleado ID y ID, pues ya tengo justamente el ID. Esta tabla empleado ID, crearla en la tabla fichaje, y que haga referencia a mi ID, a este que tengo. Entonces ya con eso tengo la lista de fichajes. Si yo quisiera hacer la vuelta para que el fichaje conozca al empleado, que es lo que estaba planteado acá, que es lo que no quiero que se pierdan tanto, porque no es que lo van a hacer muchas veces, sería definir yo estoy parado en la tabla fichaje, en la entity fichaje. Voy a tener una relación many to one, igual que tenía acá en el sector, porque la idea es la misma, estoy parado del otro lado. Entonces, many to one, hacer un join column de la tabla, o sea, de mi atributo empleado ID, que referencia el ID de este empleado. Y ahí tenés que comentar el de Y abajo. acá, Ese. claro, y acá si yo lo estoy mapeando de esta forma, no tengo que definir el join column dos veces, porque ya está definido por esto que lo estoy mapeando acá. Entonces lo único que tengo que hacer es, ¿cómo se comenta? Lo único que tenemos que definir es que está siendo mapeado, este one to many, está siendo mapeado por el atributo empleado dentro del fichaje. Esto hace referencia a esto que está acá. Entonces si yo cambio cada vez, tendría que ver esto acá. Por último, teníamos la relación entre empleado y roles, que un empleado tiene muchos roles y muchos roles tienen muchos empleados. O sea, un rol tiene muchos empleados. Entonces, es como veíamos recién, hace un ratito, voy a definir primero una relación many to many, porque muchos van a tener muchos. Y voy a definir un join table, porque esta vez voy a definir que tengo que definir una tabla intermedia entre las dos entidades, entre las dos tablas, la de rol y la de empleado, que yo quiero ponerle el nombre de rol empleado. Crea en esa tabla rol empleado, esto es lo que veíamos recién. Crea en esa tabla rol empleado un atributo, una columna ID empleado y crea un atributo o una columna ID rol. Entonces esto ya solo vas a ver que tiene que referenciar a mi rol, a mi ID y al ID del rol.
Entonces ya con eso tendrían esta relación. Y acá es donde está lo último, que es, yo quisiera que mi rol también conozca y tenga una lista de todos sus empleados. Entonces lo único que tengo que hacer es definir que esta lista está siendo mapeada por este atributo roles de mi empleado. Entonces, de vuelta, no tengo que volver a redefinir la lógica de la table intermedia, porque ya lo estoy definiendo en el empleado. Bueno, ha sido un montón. Pero ahora se viene la práctica que vamos a hacer juntos. Pará, capaz que mostrás la tabla. En la base de Bueno, datos. sí. Bueno, O sea, no tiene datos, ¿no? Pero y bueno, todo esto, claro, bueno, está bien. Lo único que hicimos con la AU fue literalmente definir esto, pusimos las arroba entity, qué sé yo, pusimos correr, y fíjense cómo acá está, este creo que es de otra corrida, pero fíjense cómo ya el Hibernate solo me hace todas las sentencias SQL que necesita. Create table, dirección, con un ID que sea integer, que tenga la constraint not null, que se autoincremente, que tenga una primary key, o sea, todo me lo está definiendo todo el mismo Hibernate. No tenemos que ir sentencia por sentencia definiendo cómo lo queremos hacer. Agrega las constraints, que son las restricciones más grandes de foreign key, supongo. Acá, foreign key. Em, y ya solo, literalmente pusimos eso y vamos a nuestro esquema, que creo que es este. Y ya te creó la tabla de empleado, que fíjense que tiene ID, nombre, con varchar 255, que fue lo que definió, parece, con dirección ID y con sector ID. Y después cada uno tiene lo que... ¿Cómo quedaría el diagrama ahí en el Workbench? ¿Vos querés que yo te muestre? No sé ni cómo se hace. Sé que tiene la herramienta de esa gráfica, pero no sé dónde está. Tools. Ah, y esto. Fíjense cómo que definió la tabla de rol empleado con la tabla intermedia. Ingeniería inversa. A ver, ¿qué options? Ahí. Em, pero bueno, ya con esto te creó básicamente todo lo que necesitamos para tener una base de datos andando, digamos. Mm, el virus más chico que me quiere meter este, ¿no? A ver, next. Mm, mm. Chao, te quedaste sin nada. Sí, sí. Filtrar todos tus datos a internet. No, encima yo estoy confiando de alguien que se llama Gonza ahí, que me aparece un nombrecito. Yo confío igual, Gonza. Quizás el coso más largo de la vida. Ahí va, mira. Eso. A ver, papi. Cerrá. Next. Finish. Mira. Toma poco. Personas. Educación. eso no es de otra base. Oh, me Ah, creó al lado. otra tabla. Bueno, me creó otra, pero es lo mismo. Fíjense como acá creé el diagrama para otra tabla. Pero fíjense cómo va creando todo el diagrama con, por ejemplo, acá tenía personas, y cada persona tiene, no sé, una lista de educación, y fíjense cómo va ahí referenciando y cómo muestra el ID, te lo va remarcando. Está bueno todo, che, la verdad. Sí, sí, aprobado. Y lo que sí genera son estas personas sec, usuarios sec, que es la secuencia de cómo te va dando el siguiente valor para el ID, que es a partir de la anotación generated value que nosotros le definamos. Ya, está bueno, che. Bueno, ¿estamos? Empezamos con el otro. Vale, el properties. ¿Lo vas a mostrar ahora? Después, No, nunca.
en un ratito. O sea, cuando hagamos Ok. el otro, el... Ah, bueno, dale, sí, sí. Vamos a hacer, si es que lo encuentro, el ejercicio que tienen que entregar de esta clase. Lo vamos a empezar. Lo vamos a seguir y con suerte y con toda la furia terminar la clase que viene. ¿Podrás pasar el código? Sí, sí me acuerdo, pero creo que sí. Lo vamos a empezar ahora y lo vamos a intentar terminar. O no creo que para esta, pero para la que viene, como que seguro. Porque la que viene vamos a ver cómo recuperar em, la información. La clave, El, ¿cómo? recuperar la clave. Sí. Pobre Víctor está ahí sufriendo. ¿Pudiste reinstalar el coso? El MySQL Encontré una Workbench. página, pero estoy prestando atención a esto, porque si no, Está bien, está bien. Cuestión, esto te dice, dado el dominio de la clase 5 que era la que veíamos, o bueno, no sé si lo vieron, pero la que era el ejercicio anterior, se pide implementar el código más el mapeo mediante las anotaciones. Clases que tengan tabla propia, relaciones entre entidades, one to many, many to one, many to many. Pará, porque me faltó ver algo. Me faltó ver lo último de la parte de teoría, chicos. Quedan literalmente creo que 2 diapos. Que era que, y recién estábamos comentando también con el tema de la unidireccionalidad, que supóngase que yo tengo tipo una tabla, empleado, y en otra dirección. Y tengo, o sea, el empleado 1 Juan, con la dirección con ID 3 que hace referencia a esta dirección de acá. Después tengo otro, que es 2 Pedro, y con la dirección 5 que hace referencia a esta que está acá. Si yo elimino Juan, ¿tiene sentido que esta dirección siga existiendo, digamos? Porque mi entidad fuerte era empleado, y a mí la que me interesaba era empleado. Pero a mí no me sirve tener direcciones sueltas que no tengan un empleado. Entonces para eso existe, que es un poco lo que comenta acá, que es que sin el empleado la entidad dirección no tiene ningún significado por sí solo. Y cuando eliminamos empleado, lo que tendríamos que hacer es que dirección se elimine también. Eso lo hacemos con lo que se llama cascade, que es la idea es ver cómo va en cascada la operación que nosotros realizamos sobre la tabla que sería como la padre, si se quiere. Cuando realizamos alguna acción en la entidad de destino, la misma se aplicará a la entidad que está asociada. Hay como diferentes tipos que vos podés aplicar dependiendo del ORM que vos tengas, pero lo que podés decir es, bueno, si yo, o sea, cualquier operación que yo haga sobre la tabla empleado, replicarla sobre all, o sea, sobre todos. Replicá solamente los que son de persistencia. Replicá solamente cuando voy a remover algo, cuando voy a desatachar, creo que se llama en español. Y cada uno va a propagar las operaciones que son correspondientes. Entonces acá para definir eso, creo que estaba en el ejemplo, pero no lo quise mostrar ahí, es en la relación que vamos a definir, por ejemplo en esta que teníamos la lista de fichajes, agregarle a la anotación, a la relación, cascade y el tipo de cascade que queremos usar. Generalmente eso es para que lo tienen que poner en los que justamente van a hacer referencia a una entidad que es más débil, si se quiere. Acá estaba en... estaba acá, estoy loco. Eh, claro, yo acá en esta dirección, por ejemplo, yo podría definirle que este one-to-one tenga un cascade, cascade.all. Entonces, todas las operaciones que yo le defino a esta se van a replicar acá. Si yo voy y agarro esta dirección y le cambio el ID, le cambio el nombre, le cambio otra cosa, eso se va a replicar en esta que está acá. Si la borro, la voy a borrar acá. Eso es importante. Y después, hoy estaba la pregunta de Helio de cómo se hace esto, tipo, cómo se usa.
para nosotros poder recuperar y guardar datos. Para eso existe un objeto que se llama el Entity Manager, que es justamente el que va a poder realizar todas las operaciones de persistencia, actualización, eliminación y la búsqueda, o cualquier cosa que vos te quieras hacer sobre los datos que vos tenés. Esto lo voy a mostrar un poco por arriba porque no lo vamos a hacer de esta manera, lo vamos a hacer de una manera mucho más fácil y mucho más como adaptada a lo que se usa. Pero acá, una forma de hacerlo es definir con un que se conoce como factory. O sea, esto es literalmente copiar el código porque no es que varía. Definen un Entity Manager Factory y a eso crean un Entity Manager. Entonces con esto vamos a crear este manager, este administrador de entidades. Y después si nosotros queremos hacer una transacción, decimos, bueno, a la transacción crea una y empezala. Después, hace el usuario, seteale un nombre, una edad y persistilo. Ya con eso lo guardás como va, digamos. Ya se guarda bien, porque ya sabe y está todo mapeado para que sepa cómo tiene que ser. Si querés realizar una consulta, creás la query con el select u from usuario, le pasás cuál es la clase que querés mapear y que eso te traiga todos los usuarios. Y después vos ahí lo vas a mapear, poniendo a cada usuario que tenga su nombre y su edad. Se lo vas a mostrar en realidad, porque ya está mapeado porque sabe cómo hacerlo. Si querés buscar uno, find, que va a buscar un tipo de usuario con un ID. Pero esto medio como que, o sea, si bien es más fácil que lo que veíamos hoy de JDBC, sigue siendo como tengo que definir la transacción, empezarla, acordarme después ir y cerrarla acá, confirmarla con el commit, que me haga todo junto. Entonces como que hay formas de hacerlo más fácil. Vamos a dejar un poco abierto porque es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Sí, entonces, dicho eso, podemos empezar, y vamos a empezar lento porque quiero que vayamos juntos, para que tengan, uy, Dios santo, para que puedan empezar y todos tengamos más o menos lo mismo. Para eso, vamos a ir, si pueden tener su código abierto y me quieren ir siguiendo, estaría bárbaro. Así vamos teniendo como las dudas y vamos más o menos a la par. Vamos a ir a Spring Initializer, que es literalmente buscar Spring Initializer. Te lo voy a pasar por el chat. El chat estará de mi estará el chat. Control H. Chat. Esto se llama Spring Initializer, que es la herramienta que tiene Spring, que es un framework muy importante de Java, para poder crear proyectos. Entonces acá si me están siguiendo, no sé si me están siguiendo o no. em, si no, lo voy haciendo y bueno, me van siguiendo. Si no, después lo ven el pobre Víctor que está acá así en el coso. Bueno, igual esto puede hacer todavía, Víctor. Así que si lo querías ir haciendo. La idea acá es que definan primero su tipo de proyecto. Lo vamos a definir como Maven. El lenguaje Java, la dependencia o la versión en realidad del Spring Boot, déjenla en la que le da por defecto. Y acá, esto es lo mismo que tienen que usar para su trabajo final. O es lo mejor, o es lo que yo recomiendo para que lo hagan en su proyecto final. Pónganle com.argentina, programa, por ejemplo, o algo que les parezca, punto grupo tanto. Yo lo voy a definir como Argentina programa punto vale. Artifact va a ser el nombre que tenga este proyecto, que para este caso va a ser, por ejemplo, ejercicio, clase 6, que es el que tienen que entregar. Esto lo dejamos en jar. En Java pongan la versión que tienen ustedes. Si no saben cuál versión tienen, Perdón, van a... Valen, ¿Sí? perdón. En grupo ponemos el package directamente. En grupo ponen el package que quieren ustedes que tenga, digamos.
¿Eh? Yo recomiendo, no sé, Argentina Programa. Punto sí, Argentina Programa, No, punto y su porque nombre con mi o... grupo ya creamos la clase, digamos, principal. Copio Ah, ok. eso y Igual esto es para su... Está bien, está perfecto. para Esto igual es para para el el integrador. trabajo. Sí. Ok. No, para el integrador no, sino que para él, que tienen que entregar el... Para esta Ah, clase, disculpa, digamos. El disculpa, que le disculpa. corresponde a esta clase. Pero igual les sirve para el que ustedes quieran, digamos. O sea, yo como que... Por eso, lo que va acá en grupo es como, como comentaba Elio, el nombre del paquete que ustedes van a querer tener, digamos. Pero en sí después tampoco no es que influye. Pónganle Argentina Programa, com.argentina Programa y va a estar joya, digamos. Sí, quizá un poco más importante el artifact, el name del artefacto, que sea un poquito más descriptivo, tipo ejercicio clase 6, ponele. En Java definen la versión que tienen ustedes. Si no saben cuál tienen, pueden ir al CMD y poner Java, version. Yo tengo 17. Y después vamos a ir y vamos a declarar dependencias. Esto lo vamos a hacer desde acá para que sea mucho más fácil y no tengamos que después nosotros estar manejando el Maven y el POM em, aparte. ¿Qué dependencia vamos a usar? Longbook. Vamos a buscar Hibernate y le va a salir una que diga Spring Data. Que fíjense que dice, persiste la data en lo que sería SQL Stores con Java Persistent API, sería la JPA, usando Spring Data y Hibernate. Eso lo queremos. Y después vamos a querer el driver para nuestra base de datos. El que usa MySQL tiene que buscar MySQL driver. El que usa Postgre, busque Postgre driver. El que usa María, espero que esté MariaDB driver. Cada uno busque el driver que le corresponde a su base de datos que tiene. ¿Cómo hiciste para llegar a eso? Ah, esto. Y a las dependencias. Acá en la parte de Add Dependencies Ah, y acá sí, arriba sí. busca el que Lombok, Longbook, Spring Data JPA Data, JPA. y nada más. Creo que eh, nada más. Igual si se quedan cortos o si hay una que no pusieron, después la pueden agregar. Tampoco no es que pasa nada. no me sale ese JPA. ¿Cuál, perdón? El Spring JPA. No te aparece como si buscas Hibernate, oh, pasa que capaz que ya lo tenés agregado, ya lo tenés, no aparece dos veces. Ah, acá está. Ahí está. Para ¿Cuál es la SAP, otra? sí, el otro es Longbook y el driver asociado a tu base de datos que vos tengas. Si tenés Yo MySQL, creo igual que con MySQL para SAMP están, o sea, tengo entendido que usa MariaDB, pero no sé la verdad. Yo siempre me instalé ese y, va, me instalé, puse la dependencia y anduvo, así que. bueno, bien. ¿Pasa ¿Viste? algo si se ponen dos drivers ahí? No, creo que no. No lo probé, pero en principio tendría que reconocer, porque después nosotros más adelante, que ahora en instantes, lo que vamos a hacer es definir qué driver va a usar, con qué base de datos y todo eso. Así que en principio no pasa nada, porque esto es, acá lo único que estamos definiendo es si nosotros vamos a utilizar una herramienta exterior a nuestro código. Entonces como que si, bueno, si está de más y después no lo usás, no pasa nada, como dice ahí Javier. Bueno, hasta acá estamos todos. Generate. Te genera ahí un zip todo bello. Llévenlo a su carpeta donde tienen las ¿Me cosas. recordás, vale, cómo chequeo la versión de Java? Perdón. Sí, no pasa nada. En la barrita de abajo, en el inicio, escribí cmd, que sale el símbolo del sistema, y el comando de Java, versión.
Si acá no les aparece nada, que sería muy raro, es porque tienen mal instalado Java. ¿Dónde lo guardamos? Guárdenlo en donde quieran, o sea, en donde ustedes usen su, por ejemplo, el que tiene Eclipse, tengo una carpeta Eclipse Workspace. Yo me creé una carpeta específica para las cosas de la que tenía programa, que se llama que tiene programa, pero en sí en donde quieran, digamos, porque ahora lo vamos a traer para que lo usemos, digamos, en el Eclipse, en el IntelliJ. Una vez que estamos en la carpeta en donde queremos, lo vamos a extraer y nos va a crear la carpeta con el mismo nombre. Em, Vayan a su IDE, Eclipse o el que sea, el que usen. En IntelliJ en específico se hace con el Project from Existing Sources. En, en cada uno tiene su diferencia, pero más o menos es parecido. Y busquen el que recién acaban de descargar, digamos, de comprimir. Si están en, bueno, en NetBeans, no sé cómo es, porque no tengo, pero me imagino que es algo parecido. Si no, pueden importarlo como import as Maven project. Lo importante es que en algún lado seten que va a ser un proyecto Maven. Create en new window. ¿Cómo estamos? ¿Los que van siguiendo van? O más o menos. Me perdí cómo importar. Depende del IDE que vos tengas. ¿Cuál IDE tenés? Vamos a ver. Ah, bien. En IntelliJ, New, Project from Existing Sources. Y acá vas a tener que buscar el directorio en donde recién descomprimiste el archivo zip. Yo lo tenía acá en. No, pero cada uno lo va a tener en su. En donde guardó recién la carpeta, digamos. Ahí, ok. Pónganlo como Maven, tipo Maven. No Y me que. preguntó eso a mí. Me lo, o sea, importé un archivo zip directamente y no me preguntó eso. Bueno, creo que no pasa nada igual. Porque ya creo que Eh, él solo lo va a reconocer. Me Pero si no, dice nos vamos a enterar en breves. un loadable project, me dice. Em, que no es cargable. Porque tenés que descomprimir el zip. Probá. A ver, O sea, en el zip, si este es tu zip, ponele, o tu RAR, si tienes un RAR, no importa. Extraer aquí y te va a extraer la carpeta que sea por el mismo nombre que tiene el zip. Ahora vamos un poco lento porque bueno, todo esto es más que nada el tiempo de preparación, todo esto va a ser un poco complicado, pero después en lo que quede de esta clase y la que viene, lo vamos a hacer bien. Así que, bueno, y después importar. Si se fijan, en la carpeta source, o no, vamos al POM. Si se fijan, tiene que tener una carpeta, un archivo POM. Ese archivo POM es el que les comentaba, no sé si se acuerdan, hace un par de clases, estuvimos viendo como muy por encima cómo funciona Maven o por qué se usa. Y tiene este archivo POM que es justamente el archivo en donde se definen las propiedades y las dependencias que va a tener un proyecto hecho en Maven. Entonces, fíjense cómo tiene un parent, que sería como saca eh, un repositorio que padre para sacar ya atributos predefinidos, que esto viene todo de Maven, así que todo de Spring, así que no pasa nada. me- una consulta. ¿Sí? O sea, lo descomprimo el zip, pero cuando lo voy a importar, importo el zip No, cuando lo vayas a importar, o lo que aparte está. de
buscar la carpeta sin el zip. Sí, busco la carpeta y después, porque ahí las opciones para importar dentro del NetBeans solo tengo tres. Ah, Eh, ¿qué dice? O que... em, Resynchronize Eclipse Project y From Zip. ¿Y no tenés un import más que un new? Por eso tengo Ah, bien. tengo esas tres opciones nada más para Y como importar. zip te dice que no es cargable, unloadable. Error, un loadable project me dice. A ver, estoy abriendo NetBeans a ver si puedo, pero se está cargando ahí. Ok. Si no, ahora en rato, cuando termine la clase, lo vemos 2 segundos, nos compartís pantalla y lo vemos bien así lo tenés. No se puede Dale, esto va a ser lo compartir mismo. pantalla. Ah, no, igual creo que lo puedo definir en algún lado. Creo que ayer cuando después de que nos fuimos, creo que vi que se podía hacer. Creo. Sí, ahí está. Sí. Fíjate en Open Project, File, Open Project. em, bueno, yo no tengo ninguno acá para importar, creo, pero Open Project. capaz, capaz que desde ahí. Eh, A ver qué más me sale. ejercicio 6. Sí, ahí deberías poder seleccionar. Incluso creo que se aparece con una MA en vez de con un símbolo Sí, de carpeta. sí, Ok, sí. Bueno, ahí lo abro. A ver qué bien. onda. Genial. Bueno, para que no está en Project resumen. Problems. Uno o más proyectos, recursos de proyecto podrían no ser encontrados. Haga clic derecho en el proyecto, en la ventana de proyecto y cambie Resolve Project Problems para encontrar los recursos perdidos. Ajá. Mm, ni idea. No sé. Si querés ahora un ratito lo vemos. Compartís pantalla y lo vemos bien. Así terminamos de ver por lo menos esto y el Application Properties. Cuestión. Estaba comentando que bueno, el POM tiene la parte con su parent, con las propiedades que le definimos hace un ratito. Group ID, Artifact ID y su versión. Y va a tener la parte esta de dependencias. Entonces trae la que definimos, el connector, el de MySQL Connector, Longbook, Spring Data, y trae, bueno, otras dependencias que suman que suman a Spring. Y bueno, también otras cosas que no van al caso. Ese es el primer archivo importante que tienen que ver. Que en principio eso está como lo definimos recién. El segundo es el Application Properties. El Application Properties es un archivo en donde vamos a definir cosas, propiedades de Spring, que nos van a servir justamente para ver cómo definimos algunas cuestiones importantes en Spring. Que les quiero mostrar desde, a ver, para que vea, para compartir. Y vamos a compartir ejercicio 6. Ahí están viendo esto. A ver, y yo hago... Ahí va, eh. Voy. Ahí va. Estas son propiedades que se le definen, que vamos a definir para poder unir Spring con la base de datos y con Hibernate. Entonces vamos a ir un poco una a una. Vamos a tener, esto vamos para abajo. Primero, la URL en la que vamos a tener
la base de datos. Que va a tener JDBC, MySQL, localhost, el puerto. Hasta acá creo que va a ser siempre igual porque por lo menos MySQL... No, ahora lo paso. Ahora lo paso. Va a tener el mismo puerto porque generalmente es MySQL o SQL levantan ese puerto. Y acá van a tener que definirle un esquema que tengan preparado en su base de datos. Es decir, para eso vamos a ir a nuestra base de datos. Si tienen MySQL Workbench, a una de sus conexiones, pueden ir a la que... o crear una nueva, que quizás pueden crear una nueva con una contraseña distinta de la original que declararon. Entonces en el esquema yo tengo, en este momento tengo estas bases de datos, digamos, que son como todas bases de datos separadas y otras cuestiones. Yo podría acá definir que me cree create database if not exists en true. Entonces yo podría ponerle ejercicio clase 6. Estoy cambiando un poquito para que no sea lo que estuve probando. Entonces ahí vamos a definir un esquema nuevo para que albergue nuestra base de datos. El username va a tener que ser el username que definieron con la password, que en mi caso es root. Creo que sí, porque yo no uso SAMP, pero tengo entendido que hace problema que tienen que levantar el SAMP, sí o sí. ¿Cuestión? Sí. Vamos a definir un dialecto para decirle que vamos a trabajar con, porque SQL tiene muchos dialectos, muchas como sublenguajes. Entonces vamos a trabajar con este, que esto es bastante genérico. Y vamos a usar el driver que descargamos acá. eh, acá, que se llama com.mysql.cj driver. Otra que nos interesa es que si tenés cualquier consulta, puedas hacer un update de la base de datos para, por ejemplo, agregar eh, columnas o agregar lo que sea. Después tenemos una para que nos muestre cómo Hibernate hace consultas. Y después otras dos que son como más auxiliares o la vamos a ver después. Todo esto lo voy a pasar al chat. Acá. Entonces lo que tienen que cambiar ustedes es el nombre que le van a definir a esto, su usuario y su password. Y si usan otro driver, tendrán que buscar cómo se llama. Buscando tipo Spring Data Source para Postgres, por ejemplo. ¿Cómo harán? ¿Cómo van? ¿Qué piensan? Mientras tanto, voy a ir creando una carpeta que se llame Model, que va a tener todas nuestras clases de dominio. Y hasta ahí estamos. Hasta ahí esto es hiper, o sea, lo más genérico que se puede tener, o sea, lo más base que se puede tener. Ahora vamos a empezar a crear las clases, vamos a crear una y vamos a ver cómo se construye la base de datos. Entonces, como medio chequeo, tienen que tener, hacerlo de Spring Hibernate, Spring Initializer, con las dependencias del Logbook, que bueno, esto es opcional, ¿no es cierto? Pero pónganlo si quieren. La de Data JPA, que sí es importante, y el driver que utilicen. Y después tienen que configurar su application.properties. Creo que estoy en otro application.
Ahí va, Dios. Si hasta ahí estamos, tan bárbaro. Vamos a leer ahora. Quiero mostrarles. eh, tengo que compartir todo. Acá tengo yo la solución que planteamos para el ejercicio que tenían que hacer de la clase pasada, que lo dejamos como hace realmente muy poco tiempo, así que no creo que lo hayan visto, así que lo vamos a repasar. Diría. O directamente podés mostrar el diagrama Dale, y que confíen. Puede que lo que hayan hecho esté distinto a eso, ¿no? Pero claro. Esto es lo que tenían que plantear, que tienen que plantear todavía. sí, Eh, intenten hacerlo y, o sea, pueden basarse en esto también, no pasa nada. Eso es lo que tienen que subir para la clase de la actividad 5, que es la que vimos el martes. Quiero leer igual porque no tengo ni idea ni qué pinta esto. Es para la búsqueda y contratación de personas que prestan servicios, profesionales, como por ejemplo gasistas, maquilladoras, depiladoras electricistas, instaladores de aire acondicionado, albañiles. Entonces, por lo que planteamos nosotros, que de vuelta esto puede diferir de quién hizo esto, digamos, y no, por eso va a estar mal. Em, definimos, por ejemplo, vamos a hacer el servicio. Vamos a por el servicio. El servicio tiene para nosotros un ID, un nombre y una descripción. Entonces, como bueno, bastante fácil, en principio. Vamos a crear en esta clase model un servicio. Entonces, nuestra clase normal va a ser int, o bueno, private id, int id, private string nombre y private string descripción. Esta es nuestra clase básica, nuestra clase de Java. Movimos a esto. Primero que nada lo vamos a definir con, espérate que cambie el teclado, con arroba data. Esta es una anotación de Longbook, que espero que hayan estado en la clase en que dimos Longbook, pero es justamente para no tener que definir. Esto ya solo te genera todos los getters, el método toString, el hashcode y en equals, y me genera un constructor, creo. Que claro, es equivalente a tener un constructor con todas sus cosas. Require args. Creo. Si no, vamos a declarar. eh, esto es Longbook. A partir de ahora lo empezamos a mapear a Hibernate. Entonces vamos a hacer, primero vamos a definir que esto es una entity y que crees una tabla que tenga el nombre de servicio en la base de datos. Este servicio tiene un ID, que es este, te lo estoy diciendo ahora, y un generated value, una forma de generar el valor, el ID, con un strategy generation type punto identity, como te digo. Si yo ahora ya lo corro, ya esto ya estaría bien, porque recuerdan que comentábamos hoy, yo no necesito, si quiero, definir el arroba column con name nombre,
si yo le voy a poner el mismo nombre que tenga este, digamos. Si yo sé que en la base de datos le voy a poner otro nombre porque el dominio, no sé, tengo por otro lado algo que tiene el mismo nombre, entonces yo podría cambiarlo acá y ponerle servicio y definir el arroba column. Pero como no lo voy a hacer porque voy a tener la misma notación tanto en la base de datos como en el modelo, entonces saco los columns y listo. Entonces, si nosotros cruzamos los dedos, Spring te genera esta clase main que tiene justamente el, o sea, es por donde empieza toda aplicación que es de Spring, que tiene nada más que un triste método, digamos, que es run. Yo acá le voy a poner abajo un algo para saber que si llegó acá, si esto se corrió bien, entonces anda bien. Y esto vamos a probar. Vamos a probar. Si yo ahora corro esto, fíjense cómo en mi base de datos no tengo en principio la base de datos que declaré. Porque tengo esta, pero no es la misma. Porque acá le puse el nombre ejercicio-clase-6. Bueno, Logbook me pide algo. Toma. ¿Qué más quiere? Entonces, fíjense cómo, gracias a Dios anduvo bien, parece. Todo esto es cosa de Spring. Inicia Spring, empieza, levanta la aplicación, empieza a hacer el bootstrapping, que sería como juntar o unir los repositorios que por ahora no tenemos. Escanea las clases, busca la persistencia, busca el Hibernate. ¿Qué más? El dialecto me dice que no necesito especificarlo, así que podría sacarlo, pero lo vamos a dejar porque la verdad que no. Y inicializó un Entity Manager Factory. Esto era lo que les decía hoy, que nosotros no lo usamos directamente, pero por atrás, Hibernate lo que hace es definir Entity Manager Factory y a través de eso llega a la base de datos. Acá me dijo anduvo bien y todo bárbaro. Y después se cerró porque no tenía nada más que hacer. Si yo ahora voy a la base de datos y hago un refresh, voy a ver cómo me generó. ¿Se ve? Eso creo que sí. Acá creo que no le puedo hacer zoom porque se me rompe todo. Me generó este esquema, esta base de datos, ejercicio clase 6. Y me generó una tablita triste que se llama servicio y la mapeó directamente con el ID, con un int, primary key, auto incremental, que es que se incrementa solo porque le definimos el generated value, y después una descripción y un nombre con varchar 255, que fue el, o sea, es el valor por defecto que toma cuando creamos esto. Entonces ya ahí, sin tener que tocar nada de SQL, pudimos hacer el mapeo y crear la clase desde Java. Lo fueron haciendo, les salió, les saltaron 500 errores. Ok. Se fueron todos, también una posibilidad. Aparte fue Argentina ahora en breves. No los culpo, si se fueron. Todo andando, genial. ¿A alguno no le anda nada? A los que tienen NetBeans, complicado. Por ¿Sí? WhatsApp mandaron algunas fotos, no sé, después voy a estar buscando porque para mí debo tener algo instalado. Uno de los chicos puso ahí algún plugin o algo así. Sé que creo que hay que instalar uno para Spring o Spring Boot, pero después no sé, vi que uno de los chicos ya lo tenía, pero capaz no sé, le falta algo de Maven por lo que me salió ahí por internet, pero no vi bien el problema. Así que para después. Sí, NetBeans es el peor idea, pásense a otro Sí. IntelliJ, Eclipse, ponele. Yo IntelliJ es coincido mejor. que NetBeans es bastante triste. Pero bueno, si ya lo usan, bueno. Pero si quieren probar otros IDEs, IntelliJ recomendado. Siempre usé NetBeans. Ah, Qué bueno, no, lástima. entonces está bien. Che, ¿y a vos, Pablo, te anduvo? ¿Lo pudiste importar el proyecto?
ya que están ahí con NetBeans. Pablo Brizuela. Ah, ok. Bueno, de última, si querés, después cuando lo intentes hacer, si te anduvo o si descubrís qué pasó o lo que sea y querés mandar por el grupo, bárbaro. Y ya lo tenemos. Si no, bueno, ahí si me dicen que estuvieron viendo, bien. Cuestión, claro, bien, bien. Cuestión, lo vamos a dejar acá hoy, pero nosotros lo que voy a hacer para la clase que viene, que es el martes, voy a construir y les voy a pasar todo el modelo este sin el mapeo. Sin el mapeo, para que tengan solamente tipo las clases básicas y los vamos a ir mapeando juntos. Em, y vamos a ir, ¿qué más? Ah, y viendo los temas de la siguiente clase, que es bastante simple, es bastante corta en la parte de teoría. Así les puede estar andando a todos y así ya tienen para entregar la clase 6 y la clase 7. ¿O les parece? Más que nada para que no se atrasen, digamos. No tengan que estar Voy por haciendo las cosas. 3 recién, no hay problema. Genial. Entonces, estaría bueno, estaría bárbaro, que si para la clase que viene, este fin de intenten hacer por lo menos esto que estuvimos viendo recién. Si ya esto les anduvo, que sería descargarse el Spring Initializer, declarar por lo menos una tabla y que la cree, y fijarse que la cree y que la cree bien, estaría buenísimo. Si ya la clase que viene lo hacemos todos juntos y no nos atrasamos tanto. Igual vamos al día, digamos, pero como ya están terminando y vieron que son todas las fechas, ahora se vienen todas juntas, entonces como para que no se atrase mucho. Sí. Y bueno, y acuérdense que mañana cierra la entrega del diagrama del TP integrador. em, ¿Y qué más? Y una actividad creo que era, no me La acuerdo clase cuál. 3, la Ajá, clase 3. sí, Bueno, ahí sí, yo sí. quería consultar porque el diagrama como que ya lo hicimos, pero yo tengo Ajá, que terminar la actividad 3 todavía, que no he tenido tiempo de verla. El tema es que ajá. mañana acá, como es, se declaró bien, alerta por viento sonda y desde esta tarde ya empezaron a suspender las actividades y bueno, el otro día corrió y se cortó la luz y estuvo casi toda la tarde. Claro. ¿Hay alguna posibilidad, si se corta y yo no termino, subirlo otro día Sí, o no hay sí. posibilidad? Pasalo, profe, fin de la... o sea, en realidad yo no tengo problema. En realidad pasaría más, creo, la entrega de la actividad 3 si quieren. Porque Sí, si les paso esa es la el... que, Ah, ok. esa es la No que sé. necesito. Ah, ok. Bueno. Sí, porque si El, les paso la entrega del TP, después como que en base a eso tienen que seguir todo y Claro. nada. sí, la Bueno, clase 3 es el que me interesa, porque si se llega a cortar la luz, porque va a comenzar temprano ajá, el, el alerta, o sea, ya estamos en la alerta, pero mañana se han suspendido todas las clases, todo acá, y Claro. bueno, corremos el riesgo de que se corte la luz también. No, está bien, bueno, tranqui, eso, tampoco para que estés ahí súper preocupado de que si la entregas o no, no pasa nada. Si, sí, no no, pasa si Uy, nada. pasa el tiempo y lo tenés, no, después bueno, lo vemos, ¿no? Sí. no vi, Em, no vi el presente. eso, en el presente. Bueno, lo paso, no sé, para el 20 lunes, sí, lunes 20 creo. Em, A la actividad 3. sí, igual, o sea, por ustedes, ¿no? Traten de hacerla lo antes posible porque se les viene el TP, un millón de actividades, no sé. Claro. Mientras antes se la puedan sacar de encima, mejor, digamos. Todas las últimas que quedan las vamos a ir haciendo acá en clase, cosa de que no las tengan que hacer solos, pero nada, sabemos que son un montón de cosas. Claro. Por eso, para también sumado a la gran cantidad de cosas que tienen que hacer, si pueden hacer justamente em, tener andando el proyecto y probar esto, así ya las siguientes dos clases, o la siguiente clase en realidad,
terminamos esto, ya tienen ahí hecha en clase la entrega 6 y 7. Así no tienen que hacerlo después afuera, digamos. Em, Lo del TP también, que de pasarlo del TP no sé, chicos, porque un montón me piden. Después nos acá, van a retar las otras profesoras. Si llegamos hasta acá, vamos a claro. Em, lo del TP no se los voy a correr. Aparte tampoco es tanto. Es hacer un diagrama, más o menos, no les pido que esté excelente, tipo, claro, pero más o aparte, menos plantear las clases, leerlo y decir, sí, bueno, te esta clase pone, puede llegar a tener tal cosa. pone cara de gatito triste de Javier. A Javier das la mano y te agarra el hombro, boludo. Pero, ¿cómo es? Aparte, acuérdense, intenten hacer algo, chicos, por favor, se los pido. Así nomás. O sea, intenten hacer algo, tipo pensarlo más que nada. La idea es que lo piensen como para que lo tengan. Claro, Sin porque después embargo, les nosotros damos después le uno. vamos, claro, después le vamos a dar uno que es el que tienen que usar para hacer el código. Así que más o menos entreguen algo como para decir que está la entrega. No es que tiene Claro. que estar perfecto, ni tiene que estar hiper mega bien, ni si se equivocan no pasa nada. Si Listo, ya plantearon dos dijeron. clases, no pasa nada. ¿Cómo? Ya dijiste, yo voy a hacer un grafiquito más o menos. Está bien. Bien, bien. Los profesores más permisivos somos. No, sí, sí, sí. Los otros deben decir estos dos tarados. Bueno, Si Se no me puede hacer conecto el completamente. martes, si no me conecto el martes es porque el viento sonda me lleva a San Luis. ok. Y bueno, estamos en Por contacto. las dudas, la aplicación esta que uso, no es que me lo hayan preguntado ni nada, pero se llama draw.io. Lo voy a escribir, lo voy a escribir. Sí, yo Puse el lo link descargué. en la clase pasada también, está como Bien, en los Sí, materiales, creo. bien. yo lo instalé en Linux. Anda espectacular. Ah, mira, Genial. claro, yo no lo tengo descargado. Lo uso Listo, nomás perfecto. del navegador como lo vale. Bueno, tienen un montón de cosas para hacer. Les vamos a pasar los códigos de hoy, incluso ese que quedó con una clase capaz también. Capaz, De onda, no sé. acuérdense que tienen que reescribir esto. Claro. O sea, por lo menos sus cosas. Ahí pasó Consa el plugin que tenés que tener descargado para Spring Boot. Qué raro que igual que tengas que tener un plugin para usar Spring Boot. Bueno, si quieren nos vamos. Y si querés, Víctor, quédate y vemos cómo descargar el plugin ese, si les parece. A menos que tengan más Eh, consultas. En dicho caso, lo no, podemos no, hacer. estoy ahí, estoy tratando de descargarlo ahora. Ok, bien, bien. Bueno, si querés entonces mandar el grupo al de WhatsApp o lo que sea, mandar. ¿Tenés WhatsApp, no? Sí, o sea, tipo, está en el grupo, digo. Sí, sí. Bien, Bueno, dale, dale. Listo, genial. estamos en contacto. Bueno, espero que hayan entendido algo. Si no, lo vamos a ir viendo. Por eso quería que lo veamos juntos ahora todo el ejercicio, porque sé que es complicado. De hecho, yo a esto las aprendí hoy, así que no se crean que es que sabemos una banda. O sea, la tenemos, pero pasa que muchas veces la S- terminamos usando de onda. Sí, o los join column, a veces, no sé si en todas, pero poner en el one to one no hace ni falta definirlo. A veces ya Hibernate te pone solo la columna con dirección ID. Sí. Hay muchas cosas que ya ni hace falta, son como redundantes ahí, pero bueno, hay que darlas. Bueno, nos vemos. Nos vamos A yendo. ver el partido. Juega Messi, creo, porque supongo que está. Supongo que está, ¿no es cierto? No lo van a poner en el banco. Adiós. Nos vemos. Adiós. Goodbye. Está enlazado ya. Adiós. Bueno, pará, tengo Au. que. Tengo Dejar de que. grabar, sí. Sí, pequeño detalle. Asistencia.
Un poco tarde, decimos, chicos.